De vuelta aquí, queridos amigos, en su programa Energía, Combustibles y Más. Antes de seguir hablando un poco sobre los derechos del consumidor en materia de combustibles, queremos decirle que tenemos las líneas abiertas y para eso le mandamos nuestros números. Comunícate 809-540-1065. 1-809-200-1065 desde el interior sin cargos. 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva. A ver, Luis, continúanos edificando, por favor, sobre este tema tan interesante, los derechos del consumidor en materia de combustibles. Sí, cómo no. Estaba hablando de los instrumentos de medida, los patrones de trabajo. Entonces, cualquier empresa e incluso institución puede tener un instrumento de medida. Y esto, por ejemplo, muchas empresas del sector de los combustibles tienen su patrón de trabajo, su instrumento de medida para verificar internamente, siempre, periódicamente, sus dispensadores. Pero asimismo hay instituciones como lo es Proconsumidor, que en su momento ha tenido su patrón de trabajo o su instrumento de medida. Ahora bien, tenemos que tener pendiente que Proconsumidor puede ir de manera autónoma a una estación de combustible y hacer su medida, pero la medida que recoja no puede servir para proceder con un caso legal o un proceso de infracción. ¿Por qué? Porque las únicas pruebas que se reputan como válidas de expedientes de infracciones son las levantadas por el INDOCAL. Por eso, Proconsumidor, cuando hace jornada de verificaciones con estos fines, entonces llama al INDOCAL y van juntos de la mano para trabajar con el patrón de trabajo del INDOCAL, que, repito, está trazado con certificación vigente con el patrón nacional, el cual a su vez está trazado con certificación vigente con los patrones de mayor jerarquía internacionales. Esto es muy importante que lo sepan. Medir es muy serio. En cuanto a la calidad del combustible, es importante comentar que la misma se mide desde que se despacha en las terminales de importación, o no, desde antes, desde que están en los tanques en las terminales de importación. Ahí intervienen empresas privadas que verifican la calidad del combustible, es decir, el octanaje, el azufre, todo, que debe estar de acuerdo a las normas, específicamente a las NORDOM, a las normas técnicas dominicanas. Entonces, cuando verifican que sí, entonces certifica que el producto está apto para poder entrar al mercado dominicano. Los instrumentos de medida que utilizan estas empresas privadas están a su vez certificados, avalados por el INDOCAL. Eso es muy importante que todos lo sepan. Asimismo, consumidores, cuando se apersonen a una estación de combustible, si no se sienten bien con el servicio dado, con los productos adquiridos, deben de tener las estaciones el libro de reclamaciones por obligación. Usted lo solicita y usted puede hacer su reclamación. Igual Proconsumidor, en base a su reclamación, puede abrir un proceso investigativo. Así trabaja Proconsumidor, puede hacerlo de dos maneras, o de manera oficiosa, sin que nadie se lo pida, o a instancia. A instancia es que nosotros los consumidores se los pidamos. Es decir, que cada estación de dispendio de combustible está obligada a tener un libro en el cual plasme las reclamaciones de los clientes. Ese libro es revisado por las entidades encargadas de velar por la calidad y por el derecho del consumidor del servicio. Totalmente, y esto es muy serio porque estos libros están registrados, están numerados y Proconsumidor lleva un control, y si las estaciones no cuentan con este libro, puede abrírsele un proceso de infracción realmente y pueden sufrir penas, digamos, cautelares. Que sobre este punto, pues también quiero comentar qué puede hacer Proconsumidor ante las infracciones. Sí. Esto ha sido tema de discusión durante un buen tiempo. ¿Por qué? Porque hay una doctrina que establece que Proconsumidor no puede sancionar, doctrina que sí puede sancionar. Entonces, hay una doctrina, digamos, que es la más socorrida, pero que está en manos del Tribunal Constitucional en este momento, y es que Proconsumidor lo que puede hacer es adoptar medidas de policía administrativa, es decir, cautelares en derecho administrativo, consistentes en restablecimiento de la legalidad conculcada, la legalidad conculcada, para garantizar la salud y la seguridad de los consumidores y usuarios. No así de sancionar.
hubo una sentencia en el año 2019 que muchas personas, gran parte de la doctrina de derecho, entendió que le dio facultad sancionadora pro consumidor, pero realmente no fue así. Incluso esa sentencia se basó más bien en violaciones al debido proceso, que se incurrió en procesos sancionadores, pero no así fue una sentencia de principio con respecto a la facultad sancionadora de Proconsumidor. Por eso la misma está en análisis. En lo particular, yo entiendo que no la tiene porque la ley de Proconsumidor en su artículo 132 es muy clara, diciendo que son los juzgados de paz los competentes para conocer de las infracciones a la ley. Y lo hace de una manera muy general, sin discriminar qué tipo de infracciones. Entonces, ¿qué pasa? Constitucionalmente se establece que es reserva de ley la competencia de juzgar. Es decir, cuando la competencia, darle la competencia de ser el juez, eso tiene que ser por una ley muy clara que lo establezca. Lo dice la Constitución de la República. Hay una reserva de legalidad en cuanto a la potestad sancionadora de la administración, la potestad de establecer penas, castigos, sancionar en términos general, es una reserva de ley, sí, para la administración tener esa facultad. Sí, y esa facultad tiene que ser expresa en la ley que lo habilita. En este caso, aunque hay alguna referencia del cual se podría inferir cierto poder de policía del Proconsumidor, la capacidad de sancionar, de aplicar penas, de aplicar multas, aplicar sanciones, pues está restringida. Y por eso, como bien señala Luis, existe un debate que ha sido zanjado recientemente por una sentencia donde realmente se reconoce que no la tiene. Sí, incluso la misma sentencia lo que ha avivado el debate de nuevo, porque esa es una doctrina y te lo reconozco. Yo también de la misma sentencia inferí que no se le confiere potestad sancionadora a Proconsumidor. Pues bien, pero ¿qué puede hacer el consumidor o qué puede hacer Proconsumidor ante una posible infracción en materia de combustible? Bueno, procurar que la prueba provenga del Indocal, ¿verdad? Eso es lo primero. Y Proconsumidor puede crear su prueba, pero no le va a servir para ningún proceso de infracción. Entonces, ¿a quién tiene que acudir Proconsumidor? ¿Quién recurre por Proconsumidor? ¿Quién recurre por Proconsumidor? Sí. O sea, Proconsumidor aporta las pruebas. Básicamente ¿quién tiene que sancionar? Lo que procura el consumidor es que el órgano Proconsumidor haga un restablecimiento del bien jurídico conculcado. ¿Pero quién sanciona? Como de manera cautelar. Y la sanción al juzgado de paz correspondiente, que es lo que dice la ley. Entonces, cuando procura su prueba, que es el primer paso, ¿cuál es el segundo paso? Inicia un proceso, invitando a las partes a que pongan sus pruebas y argumentos. Que eso fue una práctica que no se hizo en algún momento en que se empezó a sancionar de una manera bastante rápida. Hay que agotar un proceso primero administrativo, claro, que debería ser, y luego se va ya a resolver se pueden adoptar las medidas de policía administrativa, que son varias, para detener una probable ilegalidad y después se apodera al juez de paz para que sancione. Esto es lo que debe suceder. Entonces, en ese sentido, ¿qué puede hacer el consumidor cuando se siente que ha sido defraudado en sus derechos? Bueno, puede ir a Proconsumidor, que es una vía bastante rápida para que el consumidor actúe a instancia. Sin embargo, es importante informarle al consumidor que al derecho del consumidor se le dice el derecho de orgullo. ¿Por qué? Porque a Proconsumidor o a la instancia del consumidor no se va a pretender, por ejemplo, reparación de daños y perjuicios, como usted se lo puede pedir a un tribunal. Ahí usted puede solucionar que se le restablezca la situación que usted se siente lesionada. No así pedir reparación de daños y perjuicios. Por eso el consumidor pues tiene más de una vía. Puede decir, bueno, pues no me voy por la vía del consumidor, sino en la vía administrativa, sino que me voy por el derecho común, que me interesa más, y lo puede hacer. Además, un país como este, que tenemos unos cuantos abogados, ¿verdad? Yo creo que ya pasamos los 60,000. Bueno, somos muchos. Somos muchos, definitivamente. Bueno. Es interesante. Pero, señores, es un tema que reviste mucha importancia. Los derechos del consumidor no se agotan en tan solo una jornada y por eso siempre lo vamos a estar recurriendo a ellos
en las diferentes semanas. Hay temas que se nos quedan, pero como siempre les decimos, estamos habilitados a través de nuestras redes sociales para responder cualquier inquietud que pueda tener el cliente. A veces no podemos tomar las llamadas a tiempo para no trastocar el orden del tema que se está tomando. Sin embargo, este programa es interactivo y se mantiene activo toda la semana, sí. No tan solo los martes, que es el día donde venimos a compartir de manera directa. Siempre agradeciéndole a ustedes el favor, la cortesía de su audiencia, esperando que este programa pueda servirles de edificación para las preocupaciones que les asisten como consumidores de tanto de energía, de electricidad, como de combustible. Estamos prestos para poner a su disposición toda nuestra experiencia, todo nuestro conocimiento sobre ambos temas. Agradecidos siempre de que ustedes quieran hacernos parte de su cotidianidad. Y que recuerden nuestras redes, especialmente nuestro Instagram, Energía, Combustibles y Más. Lo pueden seguir. Ahí nosotros siempre estamos enviando información sobre estos temas, digamos, tips. Y también enviamos resúmenes del programa de partes que son, digamos, meramente informativas. Por allí mismo también pueden enviarnos mensajes, sugerencias de temas, que con mucho gusto nosotros los vamos pues a atender. Así. En esos tips que se publican en las redes sociales, particularmente yo les exhorto a que los vean, porque siempre van orientados a mejorar su situación del bolsillo en cuanto a los temas que tienen que ver con combustible y electricidad. Así es, así es. Así que, amigos Radio Escucha, muchas gracias por sintonizarnos una vez más a su programa Energía, Combustibles y Más, desde aquí Sol FM 106.5, y todos los martes a las 8:30 de la noche. Quien les habla, Luis Ramón, Ignacio Matos y José Colón, estamos y estaremos aprestos para darle nuestras mejores informaciones y análisis en el mundo de la energía y en el mundo de los combustibles. Pasen buenas noches y nos vemos hasta el próximo martes. Consumidores y actores comerciales.